Que lo que decíamos, a quien sí está afectando y cada vez más fuerte es a los emprendedores. El año pasado cerraron casi un 15% más de empresas que en 2011. Un 15% más es mucho, ¿no? Es mucha tela. Los emprendedores, es verdad que han seguido creando empresas, pero invirtiendo mucho menos. Luego hablaremos con Juan Corbera y con otros casos, con este joven que, por ejemplo, ha invertido en cinco proyectos. Parece que no te ha salido demasiado bien, luego nos contarás un poquito. Bueno, el último es el que ha salido mal. El último ha salido mal, ahora nos explicaré dónde está el fallo, si es que lo hemos encontrado, porque de todo se aprende. Pero es cierto que emprender no siempre es sinónimo de éxito. Hay quienes se han dejado todos sus ahorros apostando por una idea que luego pues se ha convertido en ruina. Bueno, Juan Corbera, lo habíamos presentado ya. Buenos días de nuevo, Juan. Buenos días. 38 años, 5 negocios que habías emprendido. Me dices que el último te sale fatal. ¿Invertiste 20.000 euros? En el último 20.000 euros. ¿Y se ha ido al traste? Sí. Y ahora mismo... bueno, ahora tengo trabajo. Tienes un trabajo, puedes tirar para adelante, pero claro, de empresario de éxito, que incluso te llamaban así con esa última página web que hemos visto. Alguno lo dijo. Alguno lo dijo y se equivocó. ¿Qué ha pasado, Juan? Bueno, primero hay que entender que el fracaso forma parte del éxito, ¿no? Hay que equivocarse para aprender y para luego poder volver a emprender con más conocimiento, ¿no? El fracaso también es una toma de conciencia de todos los errores que se han cometido, y porque tú cuando estás emprendiendo, cuando las cosas van bien, o sea, las cosas que se hacen mal no se ven, ¿no? Los errores se acumulan y los éxitos desaparecen, como en el Tetris, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que toca. Hablas de... porque él tiene una página web que es muy buena, porque para otros emprendedores que quieren saber un poquito qué es esto, ¿no?, del éxito y del fracaso en una empresa que acaba de nacer, pues se meten y digamos que aprenden mucho. Y tú hablabas de... hay que borrar de la mente esa mentalidad de casino. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, en Altair nosotros lo que hicimos es darnos un tiempo. Si la web no funcionaba en 2 años, pues lo que hice fue cerrar. La web empezó el 1 de julio del año 2012 y en julio del 2014 la web no había cumplido los objetivos. O sea, el mes pasado. Sí, hace un mes. Y entonces la mentalidad casino es la mentalidad de, bueno, yo esto lo aguanto, yo esto lo levanto, yo esto lo recupero. Y al final lo que vas haciendo es hacer un agujero cada vez más grande, más deudas. Y bueno, normalmente los emprendedores cuando montan un negocio nunca lo hacen pensando en que van a tener que cerrar. Pero es importantísimo ser capaz de crear un plan de contingencia por si las cosas van mal. Es decir, cuando montas un negocio y cuando empiezas, tienes que saber cuánto dinero puedes perder. Y en mi caso, pues los 20.000 euros. Yo dije, bueno, yo apuesto por esto, pero voy a perder 20.000. Luego ha sido más. Pero bueno, pero no han sido 300.000 o 200.000. Pero Juan, tu panorama ahora, enseguida, cualquiera que... Perdona, Sandra, porque es que me llama mucho la atención. Porque me lo ha contado África, nuestra compañera que estuvo contigo. Dice, pregúntale, porque este chaval aquí donde lo ves, dice que volvería a emprender mañana si tuviese dinero. Lo que pasa es que ahora le debes dinero al banco y hay que de momento ir pagando, ¿no? Bueno, ahora... O sea, no has bajado los brazos. Estamos en un momento ahora tranquilidad. Tranquilidad, hay que recuperarse. Y sí, o sea, si estuviera hace 4 años atrás o hace 5 años atrás, lo volvería a hacer igual. Y el día que lo vuelva a hacer, lo haré de otra manera, pues habiendo aprendido, ¿no? Y con la suerte de tener un conocimiento que me va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero en el próximo proyecto que emprenda, cuando toque. Juan, pues vamos a conocer ahora a Javier, está en Valencia. Él montó, atención, una empresa de zapatería que llegó a facturar 4 millones de euros. Y de la noche a la mañana se quedó en la ruina. De hecho, Javier, corrígeme si no es así, pero llegó un momento que no tenías ni para comer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se pasa de una empresa que factura 4 millones a llegar a la situación de no tener ni para comer? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, es algo que ocurre. Al final, montar una empresa pues implica ese riesgo, ¿no? Da igual lo que factures, puede llegar un momento en el que el proyecto no funcione, se te cierran todas las puertas, te metes, como decía Juan, en unas cantidades de dinero importantes que luego tienes que devolver. Y cuando finalmente decides cerrar, tienes que hacer frente a esas deudas, pues te encuentras en esa situación que dices, ostras, no tengo ni para comer, porque o pago deudas o vivo, o a ver cómo lo haces, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada. A ver, 4 millones de euros tampoco es tanto dinero en términos de empresa, ¿no? Que al final una empresa que creábamos producto para una serie de cadenas de ropa y tal. Y bueno, pues había cantidades grandes de producto y de facturación, pero hay empresas que facturan muchísimo más, ¿no? Pero te puedes arruinar con una facturación de 4 millones, de 2 o de 50. Al final es una cuestión de flujo de tesorería. Javier, pero Juan nos contaba que él, por ejemplo, cuando hizo el planteamiento de emprender una empresa, él dice, bueno, yo hago esto, apuesto por esto, pero me voy a gastar esto. Y cuando ya vea que ya no me he gastado todo ese dinero, pues ya lo dejo. En tu caso no fue así, es decir, no tenías luego un remanente para
pues eso, para comer o para volver a salir adelante. Claro, es que una cosa es la economía personal y otra cosa es la economía de la empresa, ¿vale? Entonces, la economía de la empresa al final, cuanto más vas creciendo, al final también sigues invirtiendo en ella y sigues al final asumiendo responsabilidades, te metes en más préstamos para seguir creciendo, te metes en más estructura, que al final pues son costes que pesan, y si todo eso de repente se frena porque tienes que cerrar, el siguiente sitio del que tiras para poder asumir todo es de tu economía personal y vuela, o sea, directamente se va todo por ahí. Como es decimos, una cuestión difícil de prever, sobre todo cuando... no, claro, cuando si es no, una la gente empresa no se que arruinaría, ¿no? empieza funcionando y vas avanzando y vas creciendo, claro, vas creciendo y al final llega un momento en el que ya no tienes ese límite que prevías al principio, ¿no? Porque las cosas van cambiando cada poco tiempo, entonces los límites se van ampliando. Javier, cuando llega ese momento en el que tú te ves, bueno, que no tienes nada, que estás a cero, pero has vuelto a emprender, has vuelto a apostar, has vuelto a crecer y ahora estás bien. Sí, estuve como 3 años trabajando por cuenta ajena, generando dinero, ahorrando para poder ir liquidando todas las deudas y poder, digamos, salir de esa situación tan complicada. Y una vez que ya lo tenía todo liquidado, pues tienes esa cosa interior que dices, joder, ¿por qué fallo esto? Necesito saber si esto fue un problema de ese momento o es que yo no sirvo para esto, para montar una empresa, para emprender. Y dices, bueno, pues voy a volver a intentarlo, necesito volver a intentarlo. Entonces te planteas desde cero empezar de nuevo, empiezas con otro planteamiento, con otro negocio, dejas la empresa en la que estás trabajando y te pones 100% a intentarlo. Y a partir de ahí, desde hace 6 años, pues lo mismo, un negocio que empezó de una manera y fue evolucionando en estos 6 años hasta ir creciendo y llegar a hacer cosas ahora que en su momento no estaban ni previstas, ¿no? Si hubiéramos pensado vamos a llegar a esto, seguramente no hubiera sido viable ni siquiera plantearlo. Pero el negocio va evolucionando, va cambiando, vas pivotando en función de lo que tus clientes te van demandando y en función de lo que el mercado también pide y vas evolucionando. Es decir, es esa mentalidad que decíamos, ¿no? Va perdiendo, ¿hasta cuánto? Pues hay dos opciones. Uno, como hice yo, decir, bueno, yo voy a perder tanto, claro, y lo que le pasa a toda la gente que lo monta por primera vez veíamos, ¿no? es, el de Manuel. Bueno, yo lo aguanto, cojo los ahorros, pido un préstamo, le pido a mi madre que me avale. Error, eso no se puede hacer nunca. Hay que siempre tener un plan, en el plan de emprender, cuánto puedo perder y en qué punto, si las cosas no funcionan, me voy a otra cosa. Y un último consejo, Juan, para aquellos que les haya pasado como tú, que hayan dicho, me ha salido fatal, hay que tener un periodo de reflexión, le podemos llamar, de tranquilidad, de paz. Bueno, yo creo que es más una cuestión de luto, ¿no? Yo lo que he hecho es con Altaller, en mi propio blog, lo que he hecho es escribir una carta explicando pues, los errores que yo había cometido y pues un poco para ilustrar a los demás, para que pueda ayudar a otras personas. Y luego también era un agradecimiento, ¿no? Hay que despedirse de buenas maneras porque también, dinero no me ha dado, pero aprendizaje.